chicos de media me puedan ayudar a pasar por última vez la invitación del 33 aniversario, en que está el fondo negro. ¿Sí? ¿Ya está ahí en pantalla? Bueno, como ustedes saben, ya desde hace algunos años hemos puesto un título, a estas celebraciones de aniversario, gracias a nuestro Dios. ¿Y cuál es el título que lleva este 33 aniversario? Los pilares de una iglesia saludable, es correcto, los pilares de una iglesia saludable. Y hoy queremos comenzar a estudiar acerca de los pilares de una iglesia saludable. ¿Cómo podemos ser edificados como iglesia cristiana hasta la estatura de un varón perfecto, de tal manera que podamos glorificar y honrar a nuestro Dios con todo lo que hacemos y somos como iglesia de Cristo? Y para comenzar a hablar del primer tema, conversión y evangelismo, lo hemos titulado el día de hoy, porque una iglesia saludable va a crecer cuando tenga un entendimiento correcto de qué es el evangelio. Iniciando desde ahí, ¿no? ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo compartirlo a otros? Entender que como iglesia tenemos esta tarea importante de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Y entender en qué consiste una verdadera conversión, ¿no es cierto? Entender qué es lo que realmente hace a una persona cristiana y heredero del reino de Dios. Y para ese tema tan importante, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña nuestro hermano Josué Ortiz. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano? Bienvenido, Josué. Él es pastor fundador de la iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México. Es doctor en predicación expositiva por The Master Seminary. Él es autor incluso ya de un libro titulado El Rey y su Reino, 2 testamentos, una historia. Está casado con nuestra hermana Rebeca y juntos tienen 3 hijos. Y hoy le damos la gloria a nuestro Dios porque le permite estar aquí con nosotros. Así que, ¿por qué no lo recibimos dándole una ofrenda de palmas a Dios por su vida, por su ministerio, y estemos atentos a la palabra de nuestro Dios? Muy bien, buenas noches, qué gusto estar con ustedes en esta noche tan especial. Así es, yo soy Josué Ortiz y nuestra iglesia en el sur de la Ciudad de México les envía un caluroso abrazo, que lo caluroso ya está por todos lados, ¿no? Pero el abrazo viene directo del sur de la Ciudad de México, una iglesia que nació hace 7 años. Entonces somos jóvenes a comparación de ustedes que ya llevan 33 años, pero una iglesia que nació hace 7 años, y ahí he estado ministrando yo, mi esposa y un grupo de personas, y Dios ha sido bueno en darnos un trabajo allí. La fidelidad de la palabra que siempre trae fruto la podemos ver en el sur de la Ciudad de México, pero también la podemos ver en sitios como aquí, lejos del sur de la Ciudad de México. Yo pensé que iba a tomar unos 35, 45 minutos y no. El tráfico, muchas personas querían venir hacia esta dirección del sur, hacia acá. Entonces tomó como 1 hora y media casi, pero aquí estamos y estamos contentos de estar con ustedes. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y vamos a pedir a Dios que nos ilumine. Y a mí me gusta mucho la participación de ustedes, así que si me ayudan a leer algunos textos en voz alta, será de ayuda para mí. Yo les voy a indicar cuáles, así que estén listos, por favor, con los textos que vamos a estudiar esta noche. Mateo capítulo 13, versículo 18. Yo voy a leer algunos textos otra vez. Les voy a pedir a ustedes que los lean en voz alta junto conmigo cuando yo se los indique. Así dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, versículo 18. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Ayúdame a leer en voz alta, versículo 21, todos juntos, al unísono fuerte. Dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Muchas gracias. Continúo yo. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos,
Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y juntos ayúdenme a leer versículo 23, que es el último versículo que vamos a estudiar esta noche. Juntos dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y a otro. Vamos a orar y vamos a pedir sabiduría a Dios esta noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos esta noche. Ponemos ese tiempo en tus manos y venimos a ti a pedirte que nos ayudes a entender este texto, que nos ayudes a ver cuáles son los pilares de una iglesia saludable. Señor, te agradecemos por 33 años de la existencia de esta iglesia, porque esta iglesia no nada más es una iglesia local en esta región que sirve a las personas. Esta iglesia es parte del cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo que se unifica con todas las iglesias locales que cada domingo te adoramos. Así que, Señor, si alguien merece la gloria y la honra después de esos 33 años, eres tú, no nosotros. Nosotros somos simplemente siervos, sembradores de la palabra, pero tú eres el que da el crecimiento del evangelio. Así que, Señor, ayúdanos a entender este texto esta noche y aplicarlos a nuestras vidas, que podamos estar seguros de qué es el evangelio y de cuáles las evidencias de una conversión bíblica. Pero, Señor, no somos ingenuos y pensar que podemos poner atención aquí, escuchar y aplicar con un corazón sucio es totalmente ingenuo, es totalmente necio. Así que, Señor, nosotros sabemos que hay personas aquí que hemos pecado contra ti esta semana, que hemos tenido malos pensamientos, que hemos gritado, que hemos insultado a nuestras cónyuges, tal vez a nuestros hijos, o que tenemos resentimiento en nuestro corazón en contra de alguien. Venir a la iglesia y escuchar una palabra entonces se vuelve complicado. De pronto nos invade un sueño y nos quedamos dormidos. De pronto nos distraemos y no nos damos cuenta que llevamos ya 20 minutos sin poner atención. Esto se debe porque tenemos un corazón frío. Así que, iglesia, ahí en tu lugar donde estás y en silencio, pide a Dios que te perdone de aquellos pecados que tú no has confesado tal vez y que pretendes arropar en tu corazón y guardarlos por un tiempo más. Toma unos cuantos segundos allí en tu lugar. Padre, te damos gracias otra vez por tu palabra, pero tu palabra da fruto. La evidencia de que tu palabra ha sido recibida es que da fruto. Ayúdanos, Padre, a saber que nosotros somos realmente salvos, que no tengo duda que tal vez hay alguien aquí esta noche que piensa que es salvo, que piensa que ha recibido el evangelio, pero que no hay fruto de ello. Yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu lo ilumine, lo convenza, la convenza, y hoy pueda ser el día de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este año, si Dios lo permite, mi esposa y yo vamos a cumplir 15 años de casados. Han sido los mejores 15 años de mi vida. Es mejor estar casado que estar soltero. Cada año que pasa nos conocemos más y mejor y parecería que ya sabemos todo el uno del otro, pero no es así. Nuestro matrimonio avanza, nuestro matrimonio se profundiza y se intima más. En estos 15 años Dios nos ha dado 3 hijos. Hemos formado una familia hermosa de la cual no cambiaría nada. Y hemos visto la mano de Dios cada año en cada problema, en cada aprieto financiero, en cada enfermedad hemos visto su preciosa mano sobre nosotros. Es un ejercicio saludable de vez en cuando detenerte y examinar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hacer lo que el salmista dice en el Salmo 92:1: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Si no, corremos el riesgo de pasar año tras año sin notar sus bondades, sin apreciar sus bendiciones en nuestras vidas y solo enfocarnos en lo que nosotros consideramos como problemas. Y yo creo que un aniversario es para eso, para tomar una pausa y agradecer lo que Dios ha hecho entre nosotros. No sé si te has dado cuenta de que es más fácil recordar lo malo
que lo bueno. Puede que tengas dinero cada mes, nunca te falta, pero el mes que se te acaba el dinero y no sabes cómo le vas a hacer, es el que se queda más grabado en tu mente para toda la vida. Esa es nuestra tendencia, olvidar. Por eso el salmista escribe en el Salmo 103: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no que olvides ninguno de sus beneficios. Nuestra mente, nuestra memoria es selectiva y nuestra carne nos asedia porque estamos quejándonos, ¿sabes? Constantemente de nuestros problemas, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios se deleita en hijos que recuerden sus beneficios, sus bendiciones. Estoy muy agradecido con el Señor por la expansión del reino aquí en México. Gracias a Dios por iglesias saludables que buscan exponer palabra por palabra, versículo por versículo, la revelación de Dios. Que no solo tienen una buena doctrina, sino que practican una buena doctrina. Iglesia, muchísimas felicidades por este 33 aniversario. Todo es gracias a Dios y a su bondad, al sacrificio de Jesús. Es gracias a su deseo incansable de rescatarnos que estamos aquí. Pero hay un elemento humano que Dios usa en su perfecta soberanía. Él decide ocuparnos a nosotros para expandir su reino. Y yo quiero agradecer al pastor Emilio y su esposa. Todo es para la gloria de Dios. No somos más que siervos inútiles. Pero eso lo hace todavía más increíble, que Dios usa a siervos imperfectos para llevar a cabo su perfecta obra. Pastor Emilio, gracias por tu esfuerzo. Nada de esto ocurre de manera accidental. Todo tiene una visión, un progreso, un plan. Y esta iglesia es muy bendecida por tenerte aquí. Gracias, Emilio, por tu dedicación en predicar a tiempo y fuera de tiempo. Listo para defender la verdad, para consolar, exhortar, animar, aconsejar. Y yo soy un testigo de la obra de Dios a través de ti, de tu esposa. Vidas transformadas por la predicación de la palabra de Dios. Vidas que han sido rescatadas porque esta iglesia está aquí. Hoy hay un despertar teológico en nuestro país, pero también ha habido un ataque desmedido del enemigo de poner más y más iglesias con mala doctrina. Se multiplican por todos lados y devoran a las personas, extorsionándoles al exigirles recursos a cambio de prosperidad. Pero esta iglesia se levanta como un testimonio de que la palabra tiene poder, no hay nada que se le compare a la escritura, y doy gracias a Dios de que su pastor es un estudioso, teólogo de la palabra, diligente, amoroso, trabajador, responsable y visionario. Y otra vez estoy agradecido de verlos crecer espiritualmente, numéricamente. No han sido tiempos fáciles, ¿verdad? Sé que han pasado por pruebas y dificultades, pero en la gracia de Dios, Él ha sido fiel aun cuando nosotros le somos infieles. Amigos, den gracias a Dios por sus pastores. Ellos solamente buscan servir a Dios. Al servirlos a ustedes, cuídenlos, oren por ellos. La terrible práctica de criticar a sus pastores y a la iglesia, de la cual yo creo que nadie de aquí es culpable, brutalmente acaba con iglesias. Es un veneno mortal. Pero nuestra asignatura hoy es reflexionar acerca de este año. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué no hemos hecho nosotros? Y la pregunta principal que yo quiero que tengas esta noche es: ¿somos una iglesia saludable? Y me quiero enfocar en dos aspectos que yo considero que son la base de una iglesia saludable. La iglesia saludable es una iglesia convertida y por lo tanto es una iglesia que predica el evangelio correctamente. Ese es el punto principal de esta noche. Dios quiere que veamos que una iglesia saludable entiende el evangelio, lo vive y lo expande. Amigos, esto es tan importante, ¿no lo creen? Que la iglesia entienda si realmente salva, si realmente entiende el evangelio, si realmente tiene frutos que demuestren esa conversión. Todo lo demás
es secundario. Esto es lo más importante. De nada sirve ofrendar, de nada sirve venir todos los domingos, de nada sirve participar aquí en el servicio de la alabanza. Si no estás seguro que es el evangelio o si no tienes frutos de tu conversión, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Va a ser una iglesia muerta. ¿Recuerdas el mensaje a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3? Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Iglesia, no tenemos tiempo que perder. Necesitamos iglesias saludables. México necesita iglesias que no enfermen fácilmente y que estén listas para ser verdaderos ciudadanos del reino y que lleven las banderas del evangelio a todo lugar. Hoy quiero estudiar 3 puntos, solamente te voy a dar 3 puntos. Número 1, el evangelio del reino. Número 2, el fruto del evangelio. Y finalmente vamos a ver la predicación del evangelio. Así que vean conmigo, en primer lugar, tenemos bastante material que cubrir. En primer lugar, vean conmigo el evangelio del reino. Vean conmigo versículo 23, el evangelio del reino. El versículo 23 de nuestro texto en Mateo. Dice la palabra de Dios: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Mucha atención con esto. La primera pregunta con la que yo quiero abrir esta noche es: ¿sabes qué es el evangelio? En términos generales, yo creo que todos diríamos: bueno, sí que Cristo murió por mí. Yo creo que el evangelio es que nos vamos a ir al cielo cuando muramos. Yo creo que el evangelio es que no nos vamos a ir al infierno cuando muramos. Mucha atención con esto. Lo primero que te quiero dar es este punto: el evangelio no es acerca de mí. En primer lugar, el evangelio no es acerca de mí. Muchas veces cuando el evangelio se presenta, tendemos a escuchar que el evangelio gira alrededor de nosotros. Se trata de elegir a dónde te quieres ir, al cielo o al infierno. ¿Quieres bendición o maldición, problemas o alegrías? Cuando yo estaba pequeño, en mi manera infantil de predicar el evangelio, les decía a mis amigos en la primaria: ¿quieres ir a un lugar cuando te mueras? ¿Quieres ir a un lugar donde hay muchos chocolates, muchos dulces, pulparindos? ¿O quieres ir a un lugar donde solamente hay tortura y dolor? No, hombre, pues todo el mundo se salvaba conmigo, porque todos querían ir a un lugar de gran bendición. O bien a veces se hace una caricatura del amor de Dios hacia nosotros y decimos cosas como: es que Dios vino a salvarnos porque nos amaba demasiado, no podía vivir sin nosotros, nos necesitaba tanto que entonces nos quiere ver bien, nos quiere ver felices, nos quiere dar todo y lo único que tienes que hacer es aceptar su regalo. Ahora, obviamente sabemos que Dios nos ama. Es precisamente ese amor, nos dice 1 de Juan, que nos ha dado la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Pero cuando el énfasis está en mí, en que yo soy la figura central que merece ser amada, eso es un evangelio diferente. Cuando el evangelio solamente gira alrededor de la comodidad del pecador, de su propia gloria, de sus propios intereses, entonces ese evangelio ya no es el evangelio de Dios, es el evangelio de nosotros. Esta perspectiva pinta a un Dios que está mendigando por nuestra atención y por nuestra compañía. Segundo punto que te quiero dar acerca del evangelio. Número 2, el evangelio no es acerca de mí. Número 2, el evangelio no es una invitación. Esta frase a veces, ¿no? Jesús te está invitando o vamos a invitarte a creer. No. A veces creemos, no, es que no podemos exigir que las personas crean porque no vayan a pensar que somos muy dogmáticos. No vayamos a sonar como que el evangelio es la única manera de llegar a Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos da permiso para hablar del evangelio de esa forma. Por el contrario, el evangelio es una orden, no una invitación a que creas. Es una orden a arrepentirte. Marcos 1:15 dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Si el evangelio suena demasiado cerrado, es porque es muy cerrado.
Si el evangelio suena como que, oye, como que no me están invitando a creer, es porque no te están invitando a creer. Es una orden. Crean. El evangelio no es una invitación para quien quiera. Si no, está bien. Como si le pudiéramos hacer un favor a Dios. Como si el humano pudiera dejar la invitación. Mira, a otro día regreso. ¿Te acuerdas qué pasó con un joven rico que le dijo al Señor Jesucristo: ahorita no puedo, déjame ir a enterrar a mi padre, déjame regresar porque ando con cosas pendientes? ¿Qué es lo que el Señor le dijo en Lucas 9? No te necesito. No te necesito. Amigos, el evangelio no es una invitación para experimentar a Jesús. El evangelio es una orden a creer y a someterse a su reinado. Número 3. El evangelio no es una empresa de bienes raíces. El evangelio no es una empresa de bienes raíces. ¿A qué me refiero con eso? Tú sabes lo que es bienes raíces, ¿no? La instalación inmobiliaria de edificios y construcciones, pues. Y a veces yo creo que hemos hecho del evangelio la presentación de la mejor inversión de bienes raíces que existe. Hemos convertido al evangelio es el paraíso de la jubilación, que cuando te mueras te vas para allá. O es un desarrollo inmobiliario que nos está construyendo Jesús, porque dice que en el cielo hay moradas para nosotros. Y todo aquel que ya esté cansado de esta tierra, entonces que crea, porque allá en el cielo no va a haber tráfico, no va a haber calor, no va a haber enfermedades, no va a haber dolores. Y lo mejor de todo, en el cielo vamos a tener mansiones. Ya no nuestros departamentitos de 30 por 30, mansiones. Y vamos a ver a nuestros seres queridos que ya han partido. Y desde luego cuando nos avisan que ya ahí está nuestra abuela, o que ahí está nuestro papá, o que ahí está nuestro hijo, decimos: claro que yo quiero ir al cielo. Y allí nunca vamos a morir. Y todas esas ofertas que se nos presentan hacen del cielo un lugar bastante rentable. Qué triste, amigos. No porque esas cosas no sean verdad. Claro que en el cielo no va a haber tráfico. Claro que en el cielo vamos a ver a nuestros seres queridos. Pero puedes ver que esa versión del evangelio, el énfasis está en nosotros. Hemos hecho del evangelio un documento que garantiza mi propiedad ante el registro público de la propiedad que yo ya tengo en el cielo. Y que cuando yo voy a llegar allá voy a reclamar lo que es legítimamente mío. Ahora, no lo verbalizamos así, claro, pero si somos honestos, muchos de nosotros tenemos esa clase de tonalidades en el evangelio que abrazamos. Pensamos que el evangelio se trata del cielo, al que ya queremos llegar porque, ay no, ya aquí en la tierra no, ya yo ya me quiero ir. Quédate con tu mamá, quédate con los problemas. Yo ya me quiero ir a descansar al cielo. Amigos, ¿qué es el evangelio bíblico entonces? Si el evangelio no se trata de nosotros, si el evangelio no se trata acerca de mis futuras propiedades que yo tenga en el cielo, ¿qué es el evangelio entonces? Te doy varios puntos. Número 1, el evangelio del reino es la historia del reino. El evangelio del reino es la historia del reino. El evangelio es la historia del reino de Dios que se está instalando aquí en la tierra a través del Mesías y Rey Jesús y rescatando a sus ciudadanos. Ese es el evangelio. Y cuando lo vemos así, toda la Biblia es el evangelio entonces, porque toda la Biblia nos cuenta la historia del Rey y su reino. No todas las páginas hablan de la cruz o de la resurrección, pero el evangelio no nada más es la cruz o la resurrección de Jesús. Son parte de la historia, sí, pero no es toda la historia. Así como la cruz y la resurrección, hay centenares de otros elementos que escuchamos cuando leemos la Biblia que también son parte del todo del evangelio. Escuchamos acerca del jardín del Edén en Génesis y los 2 primeros ciudadanos que fueron creados. ¿Te acuerdas cómo se llaman los 2 primeros ciudadanos? ¿Alguien se acuerda? Adán y Eva, Abraham. Escuchamos de su pacto, escuchamos de Israel, escuchamos de David y del pacto de David, escuchamos del templo y los sacrificios y sacerdotes. Leemos en Génesis 11 de una torre que se construyó porque los humanos querían construirla para llegar al cielo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa torre? Fuerte, dilo si te acuerdas. Y luego, muchos años más tarde, Babel o Babilonia captura a los israelitas y se los lleva. Y luego, en Apocalipsis,
volvemos a escuchar de Babel o Babilonia cuando es destruida en Apocalipsis 17 por Dios. Entonces vemos esta secuencia y decimos, ok, aquí hay algo que está diciéndonos con esa tal Babilonia. Tenemos una boda al inicio, cuando se oficia la primera boda y Adán estaba súper enamorado con Eva y le dice, oh, tú eres carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿te acuerdas? Y al final de la Biblia tenemos otra gran boda, las bodas del Cordero. Leemos de el Hijo de Dios que camina en medio de un horno ardiente y dicen, Señor, le dicen al rey, es que vemos a uno que está caminando que parece como el Hijo de Dios. Y luego otra vez vemos al Hijo de Dios caminar entre las calles de Galilea en los evangelios. Leemos de una serpiente de bronce en el Antiguo Testamento que las personas cuando la miraban eran salvas. Y luego Jesús también es levantado como esa serpiente que cuando lo miran a Él en fe también son salvos. Leemos en Génesis que lo primero que llegó a este mundo fue la luz de la gloria de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y no está hablando del sol y la luna que fueron creados hasta el día cuarto. Lo primero que Dios crea es la luz y esa es la gloria de Dios que llega a la tierra. Y luego en Juan 1 nos dice que la luz llegó al mundo en Jesús. Leemos del rey, de su reino y de todo lo que trataba de hacer en el Antiguo Testamento. Y luego volvemos a leer del rey, su reino, ahora en el Nuevo Testamento. Y vemos como a esta ocasión ese reino en el libro de Hechos avanza a velocidades espectaculares. Y así hasta hoy, donde su reino ha conquistado el mundo entero con el poder del evangelio del reino de Dios. Amigos, ¿qué es el evangelio? Entonces, el evangelio es toda la Biblia, es toda la historia del reino de Dios, de los cielos, viniendo a la tierra a través de Jesús para el rescate de esta tierra y de sus ciudadanos. Es la cruz de Cristo el punto culminante en la historia del reino, por supuesto. Vaya, la cruz es el trono de Cristo donde lo pusieron suspendido entre el cielo y la tierra y con su corona lo entronaron y se convirtió allí el rey. ¿Es el perdón de pecados parte del evangelio del reino? Obvio que sí. Sin su perdón no podemos ser parte de su reino. Lo mismo con el arrepentimiento de pecados o la muerte sustitutoria de Cristo o la sangre de Cristo. Pero si hacemos del evangelio solamente esos pilares de verdad y olvidamos o ignoramos el todo de la narrativa bíblica, estamos eliminando los fundamentos sobre los cuales el evangelio del reino descansa. Lo pongo de esa manera. El evangelio del reino es la gloria de Cristo. El evangelio del reino es la gloria de Cristo. El gran predicador Charles Spurgeon lo dijo así: el evangelio revela la gloria de Cristo. Nos dice que Él es el Hijo eterno del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien continúan existiendo. El evangelio es glorioso porque expresa la gloria del Rey. Como ya te lo dije hace un minuto, el evangelio no se trata de nosotros, el evangelio se trata de Dios encarnado en Jesús. El plan, y no vino aquí para vacaciones, la idea es el plan de instalar su reino en la tierra encuentra su cumplimiento en Cristo el Mesías. Y por lo tanto, hace al evangelio tan glorioso que nos dice Pedro que los ángeles admiran la belleza del evangelio de Dios. El evangelio del reino es la gloria de Cristo porque Jesús es el rey del reino que Dios ha instalado en la tierra. La segunda persona de la Trinidad ha recibido el reino como había sido profetizado y prometido en el Antiguo Testamento, y en el futuro, al final del milenio, Jesús entregará el reino al Padre, como lo dice 1 Corintios 15. ¿Qué más? ¿Qué más es el evangelio? Todo otro punto más. El evangelio del reino es la intención del rey de reinar en la tierra como en el cielo. El evangelio del reino es la intención del rey de reinar en la tierra como en el cielo. El evangelio, lo que quiero decir con ese punto es que en el plan soberano de Dios no hay plan B. No es como que dijo, Adán y Eva no quisieron, ahora vamos a inventar a Israel. Israel tampoco quiso, ahora vamos a inventar a la iglesia. No, el evangelio es la declaración pública del rey de que ha sido decidido desde antes de la fundación del mundo reinar aquí en la tierra, punto. Y nada va a cambiar su plan. Dios es rey de todo.
Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, no nos dijo que oremos, Señor, ya llévame al cielo, ya no aguanto a mi suegra. Jesús nos enseñó a orar, Señor, venga tu, ¿qué? Reino. Aquí, el Evangelio no nada más es un procedimiento legal. Ay, por fin alguien pagó por mis pecados, ya me puedo ir al cielo. Claro que Jesús pagó por nuestros pecados, pero el Evangelio es la afirmación categórica de que lo que fue iniciado en Génesis con Adán y Eva va a ser plenamente culminado muy pronto. El Evangelio es que la soberanía del Dios de los cielos ha llegado también a la tierra. El Evangelio no nada más es que Jesús murió en la cruz, sino el Evangelio comienza desde el primer versículo de la Biblia, cuando todo estaba en caos y en obscuridad y su espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Ese es el epicentro del Evangelio del Rey. A partir de Génesis 1:1 y hasta la cruz de Cristo, cuando se levanta suspendido entre el cielo y la tierra, vemos esta progresión de revelación que embellece y hermosea y enriquece toda la historia de la narrativa bíblica. Te doy otro punto más. El Evangelio del Reino es la redención de la criatura y de la creación. Este aspecto que tienen ustedes ahí en la pantalla es el que generalmente escuchamos más frecuentemente. El Evangelio nos rescata, ¿no? El Evangelio nos hace nuevas criaturas. Y es verdad, es precioso. Claro que el Evangelio es redención. En Cristo, amigos, tenemos perdón de pecados y acabamos de cantar esos hermosos himnos donde decimos, es el Dios que adoramos y hay libertad y Él nos sostendrá. Es su sacrificio, es su sangre la que me ha traído a mí y a ti de regreso a Dios Padre. El Evangelio es el glorioso himno que canta rescate. Estábamos perdidos sin rumbo en la oscuridad y el Evangelio nos muestra la puerta hacia la libertad. No hicimos nada para merecerlo, ¿no es cierto? Al contrario, somos rebeldes, necios, incrédulos por naturaleza, pero Dios se ha acercado a nosotros y con delicadas cuerdas de amor nos ha llamado como lo hacía con su Israel en el Antiguo Testamento. Y nos ha traído tan cerca, con tanta ternura, nos ha instalado en su familia y nos ha dado un nombre, parte de la dinastía real a la que nos ha adoptado. Hicimos todo lo posible para alejarnos de Él y el Rey hizo todo lo posible para acercarnos de nuevo. Eso es el Evangelio del Rey, que estábamos lejos, tan lejos de hecho de su reino, que tuvo que traer su reino a la tierra en Jesús para que reinemos con Él. Amigos, la belleza del Evangelio es lo más atractivo al corazón de aquel que está siendo buscado por Dios. Te doy uno más. El Evangelio del reino es el juicio del Rey. La gente no le gusta escuchar esto, pero la Biblia no guarda silencio acerca del juicio venidero. El día del Señor, nos dice, va a ser un día de juicio y justa retribución a sus enemigos. El Evangelio del reino categóricamente nos habla del juicio del Rey. Aquellos que no creyeron en el Evangelio del Rey, que no quisieron su reinado, que dijeron yo manténme lejos de Él, recibirán justamente eso: separación del Rey, destrucción total. El Evangelio nos dice que viene un día de total destrucción y castigo eterno. Jesús lo dijo así a sus discípulos en Mateo 13:49. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y juntos lean conmigo en voz alta versículo 51. Está en la pantalla fuerte, que dice: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Esta última pregunta del Señor resuena en nuestros oídos hasta el día de hoy. Te sigue preguntando a ti: ¿entiendes todas estas cosas? Que los ángeles saldrán y aligerarán a algunos y a los otros los echarán al fuego. ¿Entienden estas cosas? ¿Entendemos la realidad del horno de fuego? ¿Entendemos la realidad de la separación de Dios y muerte eterna? Amigos, a veces me temo que no entendemos. El mundo, auspiciado por Satanás, no tengo duda alguna, ha creado una versión donde dice: no, eso sería imposible, eso sería un Dios monstruoso.
No puede ser ese el Dios de la Biblia, Él sería incapaz de hacer algo así. Esas son ideas medievales, nos dicen. Pero no es así. El Evangelio sí afirma que así como hay salvación eterna, también hay perdición eterna. Y que en ambos casos, tanto en la salvación como en la perdición, Dios se lleva la gloria. Una más, el Evangelio del Reino es la restauración de todas las cosas. El Evangelio, estamos de otra vez respondiendo a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la restauración de todas las cosas. El Evangelio es la declaración de que todo será hecho otra vez. La creación será reconstruida, nuevos cielos, nueva tierra, el reino animal será perfecto, sin violencia alguna. ¿Has visto documentales de cómo los animales en sus lugares de hábitat natural, cómo los animales comen? ¿Piden su comida por Uber Eats? Es horrible. Yo nunca le he dicho a mis hijos, vengan, vamos a ver este documental de cómo el león se come los cachorritos de los otros leopardos. Es horrible, es el sufrimiento de ese animal que lo está despedazando vivo. Eso no es normal. Y el Evangelio nos dice, viene un día en que eso ya no va a suceder. Las condiciones de vida van a ser perfectas para vivir por siempre. Tengo un dolor de diente que mañana voy a ir a ver con el dentista. Tengo un dolor aquí en mi brazo por estar escribiendo todo el tiempo. Y cuando veo que ya de pronto ya estoy acercándome a los 40 años, digo, yo no voy a llegar a los 70. Por todo, me estoy achacando ya. De todo me está doliendo. Y cada vez que algo así sucede, pienso, no puedo esperar para un cuerpo nuevo. Un cuerpo perfecto. Esto no es normal. Los dolores que tenemos aquí. El Evangelio del Reino nos dice que todo verá plena reconstrucción en una clase de ciudad que es como ninguna otra, eterna, pura, limpia y santa. No va a haber templo allí porque Dios va a estar en todo lugar y no habrá sol ni luna porque otra vez la gloria de Dios ilumina la ciudad y las puertas siempre van a estar abiertas porque nadie va a venir a atacar de noche y porque no va a haber noche. Porque la oscuridad jamás va a ser invitada a ese sitio. Amigos, no habrá maldad ni ninguna cosa mala. El río de agua vida va a pasar por el medio de la ciudad y va a decorar esa hermosa ciudad de pulcritud y majestad. Y el trono de Dios y del Cordero van a estar en medio de la ciudad, recordándonos a todos nosotros que todo gira desde la eternidad pasada y hasta siempre, gira todo alrededor del Rey y de su reino. Todo es por y para el Rey y su reino. Ese, señores y señoras, es el Evangelio del Rey y lo tenemos que creer. ¿Cómo? ¿Cómo puedo creer en el Evangelio? A través de una fe obediente, a través de reconocer que realmente Él es Rey, a través de pedir que restaure a tu diseño original, que restaure tu vida a tu diseño original y que te perdone tus pecados. Esa es la manera de creer en el Evangelio. El Evangelio no se trata de lo que tú puedes hacer por Él. El Evangelio se trata de lo que Él ya ha hecho por ti. Iglesia, yo estoy plenamente convencido de que es crítico que ustedes entiendan el Evangelio. Una iglesia saludable, estamos en ese tema, ¿no? Los pilares de una iglesia saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que entiende el Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio no nada más es que cuando nos muramos nos vamos al cielo. Las buenas nuevas del Evangelio es de que no, finalmente Jesús es Rey en la tierra como en el cielo. Y que pronto va a venir a terminar lo que había sido comenzado en Génesis. Bien, ahí tenemos el Evangelio del Reino. Bien, en segundo lugar, continuamos rápidamente con esto. Número 2, el fruto del Evangelio. Número 2, el fruto del Evangelio. Ayúdeme a leer versículo 23 una vez más en voz alta. Ayúdeme por favor de esa manera. Dice versículo 23, fuerte, pero aquel... Este sí da fruto y produce ¿cuánto? Uno a 100, otro a 60 y otro a ¿qué? Iglesia, qué emoción que Dios les permita cumplir un año más de vida. Qué gusto que Dios los ha traído hasta aquí. Y yo doy gracias a Dios que Él ha sido fiel en cada momento de nuestras vidas. Pero en este aniversario tengo que recordarte que una iglesia sin fruto es una iglesia inoperante, débil y susceptible ante todo. Una iglesia sin fruto es como una iglesia, es como un árbol sin fruto. Está allí, sí, pero no cumple su propósito.
se enferma rápidamente, se infecta con bacterias que los matan, porque al igual que nuestro cuerpo sin anticuerpos muere hasta con una gripa, así la iglesia sin fruto muere por lo más trivial. Iglesia, nuestro texto en Mateo recuenta una de las parábolas del Señor Jesucristo más recordadas del ministerio de nuestro Señor. Un sembrador, nos dice la historia, sale a sembrar semillas. Y este sembrador no es especial, no es como que tiene un doctorado en sembrar, no es un gran conocedor de la agricultura. Su trabajo, solamente teniendo una bolsa en ese entonces, era meter la mano en la costal y aventar semillas alrededor del campo. Y unas semillas caían a veces sobre el camino endurecido, unas semillas a veces caían en tierra que no era profunda, porque había pedregales abajo de la tierra, piedras, y a veces caía en sitios donde había plantas silvestres. Y el punto de esta parábola de Mateo 13 es que la semilla no producía fruto. La semilla, para dar fruto, necesariamente requería de una tierra lista. Es por eso que el versículo 23 nos dice que era una buena tierra. Una clase de tierra que era profunda, limpia, lista para recibir la semilla. Y mucha atención, las 4 tierras que se mencionan en esta parábola son idénticas en su naturaleza. O sea, no es que era una mejor tierra de mejor calidad que otra. No, es la misma semilla, es la misma tierra, es el mismo sembrador. La única diferencia entre estas 4 tierras es que la cuarta estaba lista. Amigos, lo pongo de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay conversión, que la preciosa semilla del evangelio hizo una transformación evidente. Solo la iglesia convertida es la verdadera iglesia de Cristo. Hoy hay iglesias por doquier. En Estados Unidos, de donde mi esposa es originaria y donde vivimos por muchos años, o sea, hay iglesias por doquier. Pero la orden del Señor Jesucristo nunca fue: vayan a la iglesia. La orden del Señor Jesucristo es: arrepiéntanse y crean. O sea, tenemos que darnos cuenta que todos los que estamos aquí sentados esta tarde corremos el riesgo de autoengañarnos acerca de nuestra conversión. Una conversión falsa es aquella que se dio sin entender el evangelio. No sabías lo que estabas diciendo. Tal vez fue una oración que te pidieron que hicieras, tal vez fue una promesa que tú le hiciste a Dios: si me sacas de este problema, yo te prometo que voy a hacer esto o aquello. Eso no es una conversión verdadera. La conversión bíblica no se da a través de emociones, de que te sientas salvo, de que te sientas que hay un cambio especial dentro de mí, porque si depende de lo que tú sientes, ahí sí, a veces te vas a sentir salvo y a veces no. Va a depender del día, cuando te pregunten de lo que has hecho o no hayas hecho. Amigos, este problema de falsas conversiones no es de hoy. Jesús habló de este tema también. Vean Mateo capítulo 7, 22. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. Este versículo es tristísimo. Dice: jamás los que jamás te conocí. Apártate de mí. ¿Puedes pensar en el rostro de estas personas? De sorpresa. Pero yo participaba aquí. Pero yo venía y me sentaba ahí. Ya tenían hasta mi nombre en la silla que siempre yo veía. Eso es lo que se llama en Mateo 7 conversión falsa, ¿no? Hay una sincera creencia de que este hombre era parte del reino, pero te puedo decir una cosa: estaba sinceramente equivocado. Y será absolutamente devastador que llegues a la presencia del rey para darte cuenta: todo fue una mentira. Será tan lamentable que va a ser demasiado tarde para ti. No podrás hacer nada al respecto. Y verás que todo lo que hiciste fue solo una pérdida de tiempo.
¿Qué es lo único que puede dar evidencia de una verdadera conversión? Vean lo que dice nuestro texto, versículo 23, otra vez. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí, amigos, sí da fruto. A 30, a 100, a 60 y a 30 por uno. La evidencia es que das fruto. Esta persona, este hombre, sí da fruto, a diferencia de este otro que no. Eso es lo que dice el texto. O sea, la palabra siempre produce fruto. En cada caso, sin excepción, si alguien es genuinamente salvo, va a dar fruto en su vida. Ahora, a ver, ¿todos los días voy a dar fruto? ¿Nunca va a haber un periodo de desánimo en la vida del creyente? ¿Nunca va a haber una falta de fruto en mi vida? Claro que no. Por favor, ahí está David, 2 años haciéndole como si nada pasara, que había rescatado a Betsabé y ya la había hecho su esposa, y todo el mundo decía: wow, qué buenísimo David, qué gentil que rescató a Betsabé. 2 años engañándose a sí mismo y a otros. ¿Y es salvo David? Claro que sí, por supuesto que sí. Ahí está Salomón, 1000 mujeres. ¿Cómo le hacía para ver a todas sus suegras al mismo tiempo? ¿Es salvo Salomón? Claro que es salvo Salomón. Tenemos sus libros en la Biblia. Ahí está el mismo Pedro, que dice 3 veces que no entienden que yo no conozco a ese hombre. ¿Es salvo Pedro? Claro que es salvo Pedro. El mismo Pablo le dio un ataque de ansiedad tan fuerte, nos dice, que tuvo que dejar la iglesia que estaba plantando en Troas, y la iglesia estaba creciendo tanto y había muchísima necesidad, pero dice: me dio tanta depresión, me dio tanta ansiedad por la iglesia de Corinto que me fui de ahí. Y nos dice: lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Es salvo Pablo? Por supuesto que sí. Pero la Biblia es clarísima al respecto. El ciudadano del reino de Dios se caracteriza por dar fruto. ¿Qué pasó la próxima vez que escuchamos a alguien que le dijo a Pedro: te callas la boca para no predicar? ¿Recuerdas qué es lo que contestó en Hechos 4? Señores, juzguen ustedes si es bueno que yo desobedezca a Dios, obedecerle a ustedes, obedecer a Dios. ¿Viste cómo cambió su rumbo? Corrigió. Después de que David cometió adulterio, ya nunca volvemos a leer que lo volvió a hacer. O sea, hay una evidencia de cambios en tu vida, no en la velocidad que yo debería hacerlo, no en la cantidad de fruto que yo quisiera, pero si algo caracteriza a ciudadano del reino es el fruto. Hay un antes y un después de Cristo. Odiamos el pecado, odiamos el pecar, olvidamos que antes vivíamos por el pecado. Y ahora odiamos cuando caemos. Decimos: ¿por qué otra vez si odio tanto esto? Ya no disfrutas las cosas que antes hacíamos. Tenemos un centro de consejería en Gracia Abundante y muchas personas me han dicho esto: pastor, creo que soy salvo. ¿Por qué? Porque ya ni puedo pecar a gusto, me dicen. Es una buena evidencia, claro. Ya no quieres regresar ante lo que, a lo que antes probabas. Pero aquí viene la diferencia. No solo se trata de que dejas de hacer cosas, porque eso nada más sería un moralista, sino que ahora hay algo que haces que antes no hacías. Y eso es dar fruto. Por eso Jesús habla en términos de tierra y fruto. No solo es que la tierra es buena, sino que la tierra es buena porque da fruto. Y noten, no todos damos fruto de la misma manera. Nos dice el texto que unos dan fruto al 100, otros dan fruto al 60 y otros dan fruto al 30. Algunos crecen más que otros, algunos crecen más rápido que otros. Pero antes de que digas: yo soy el de 30 porque yo crezco así poquito, no. En ese entonces, una cosecha de 30 por 1 era inmensa. Era grandísima. Casi nunca escuchabas de una cosecha del 30 por 1. Lo que está diciendo Jesús es que aún el que crece más lento
Ya es un cambio radical, evidente y claro. Iglesia, qué bueno que están celebrando 33 años de vida, pero las verdaderas iglesias no son iglesias porque cumplan años, sino porque están llenas, repletas de ciudadanos convertidos que dan fruto, que sus vidas están caracterizadas por la palabra. Si no ves madurez en tu vida, siempre dudando, no avanzando, si no ves sabiduría en tu matrimonio, en tu familia, en tu dinero, si no ves el perdón que deben hacer en tu corazón contra tu suegra, contra tu cónyuge, si no ves amor por la palabra, porque ¡ay, cómo me aburre leer la Biblia! Me quedo dormido. Y cuando la leo no la entiendo, ni siento que realmente me afecte leerla o no leerla. Si ves imprudencia tras imprudencia, si ves que te pareces más a tus amigos y familia que no es creyente, muy probablemente es que no eres creyente. Amigos, esto es tan serio, esto es tan radical. Mateo 19:25 dice que al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién? Hombres que están aquí, te puedo decir una cosa: sean salvos hoy. Si tu vida está llena de basura sexual, si no puedes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, si no estás siendo el pastor de tu casa, si siempre estás tan cansado que no puedes cuidar de tu familia, si solo te enfocas en las cosas materiales, si solamente pasas tiempo en tu teléfono, si tu prioridad es el trabajo y piensas que con proveer tú ya cumpliste tu labor, si solo te gusta pasar el sábado viendo la televisión o partidos, si nunca compartes el evangelio con tus compañeros de trabajo, si tus ojos no se controlan cuando pasa una mujer delante de ti, si no oras porque te quedas dormido cuando oras, si no confiesas tus pecados diariamente porque ni te acuerdas qué pecados hiciste, si no meditas las escrituras porque no la lees, querido amigo, ¿qué te hace pensar que eres salvo? ¿Que vienes a la iglesia? ¿Que das ofrenda? ¿Que tratas de portarte bien? Porque si esos son tus argumentos, son argumentos muy débiles. Mujeres que están aquí esta noche, sean convertidas hoy. Si no eres un ejemplo del evangelio con tu vida, si no puedes perdonar a tu suegra o a tu propia madre, si tu corazón está lleno de envidia, de murmuración, de orgullo, si tus hijos te tienen miedo porque gritas o pegas, si tu esposo te tiene miedo por cómo reaccionas cuando algo no está hecho como tú lo pediste, si tu ídolo es la limpieza o el orden o el control, si insultas a tu hijo o le echas miradas terribles, si te peleas con todo mundo en la calle, si tu teléfono está lleno de chismes que te están contando, si no lees la Biblia, si no pones atención a la predicación, si vienes a la iglesia porque te gusta estar con tus amigas, si no ves un crecimiento espiritual en tu vida, si te da pena hablar de Dios, si todo lo que escuchas acerca de un verdadero creyente no lo ves en tu vida, amiga, ¿qué te hace pensar que eres genuinamente salva? Jóvenes que están aquí esta noche, qué bueno que son parte de esta iglesia saludable. Y verlos aquí me llena de esperanza. Pero no tengo la menor duda de que hay chicos y chicas aquí que están lidiando con atracción al mismo sexo, o que están sumergidos en la adicción a la pornografía, o que tienen sus celulares tan contaminados que los demonios anhelan oler los aromas de suciedad que emanan de tu dispositivo. Jóvenes, no se pueden engañar más. Si nunca lees tu Biblia, si estás aquí solo por tradición o porque tus padres te traen, si deseas con todo tu corazón estar en el antro o tomando o en desenfreno, o si eres uno en la casa y otro totalmente en la escuela, si constantemente estás pensando en tu físico, en tu imagen, si eres adicto al teléfono, a la computadora o a los videojuegos, amigo, amiga, ¿qué te hace pensar que eres salvo o salva? Te vas a llevar la peor sorpresa cuando despiertes de tu sueño de que creías ser creyente, pero en realidad te des cuenta que tu peor pesadilla apenas ha comenzado. Iglesia, si no eres salvo, te puedo dar esta recomendación: no celebres el aniversario de esta iglesia. Es irrelevante cuántos años lleva esta iglesia aquí.
o todo lo que haces semana a semana para que esta iglesia esté aquí, o todo el conocimiento que has adquirido a lo largo de los años. Si no hay un grupo de esta iglesia que está dando fruto a 30, 60 o a 100 por uno, es mejor que gastes tu tiempo en examinar tu corazón. A ti te digo lo que Pablo te ordena en 2 Corintios 13: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Cada uno de nosotros, a mí me parece, haremos muy bien en revisar qué clases de fruto tengo. Y por favor, no te guíes por tus emociones, porque a veces vas a decir: claro que yo no soy salvo. A veces tu esposo te va a decir: se me hace que no eres salva. A veces tu esposa te va a decir: se me hace que no eres salvo. Pero esto no es de emociones, iglesia. No te vayas a salir de aquí sugestionando, no vayas a salirte de aquí castigándote. Porque ¿quién de nosotros puede decir: ya estoy al 100%? Pero la palabra sí es muy clara, que el creyente que no tiene fruto no es un verdadero creyente. De hecho, eso es lo que Jesús dice al respecto en Juan 15: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se secan, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Este es el gran riesgo que corren aquellos que no dan fruto. ¿No te parece, según el versículo que está aquí, que es demasiado lo que está en juego? Que es muy prudente revisar nuestro corazón, ver que lo que decimos que amamos, realmente lo amemos. Ver que lo que decimos que creemos, realmente lo creamos. Es por eso que nuestra labor como padres es tan crítica. Padres que están aquí, si tienes hijos, es por eso que tenemos que entender que nuestra labor más crucial no es que los niños aprendan a leer o que salgan con una licenciatura. Tu tarea como papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, más importante es que sean salvos. No lo estás haciendo hoy, arrepiéntete, iglesia, y ponte a trabajar. El Espíritu Santo convence de pecado, eso yo lo entiendo. Pero Dios nos ha dado el más grande privilegio de todos, de proclamar el Evangelio a nuestros hijos. No salgas de aquí pensando: ya se los enseñaron aquí en la iglesia, vámonos, qué bueno. No es suficiente, te toca a ti. Y muy brevemente, y cierro con esto, número 3, la predicación del Evangelio. Número 3, la predicación del Evangelio. Versículo 23 dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Iglesia, una iglesia que entiende el Evangelio lo proclama entonces. Lo hace correctamente claro. No forzamos a las personas a creer, no los manipulamos con palabras de sabia oratoria, sino que les presentamos todo el Evangelio del reino. Pero te puedo decir una cosa: el Evangelio también se predica con nuestras vidas. O sea, la predicación tiene que ser congruente con tu vida. Por eso Santiago dice en Santiago 3:1: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O sea, Santiago no está diciendo no sean maestros. Santiago está diciendo no sean malos maestros que enseñan algo y hacen lo opuesto. Lo mismo con el Evangelio. Enséñalo con tu vida, no te quedes callado nunca. Sé un testigo de Jesús todo el tiempo, pero también sé congruente en la forma en que vives. Y otra vez, esto es para muchos nuestra excusa favorita para no predicar el Evangelio. Decimos: no, yo por eso nunca hablo de Dios, porque no, qué vergüenza, que me falta mucho por crecer. Pero eso es todavía peor, porque estás diciendo: mira, yo sé que estoy mal y que por estar mal no tengo autoridad para predicar, pero en lugar de arrepentirme y hacer los cambios hoy, mejor me quedo así y mejor no digo nada de Dios. ¡Qué horrible! No, amigos, te arrepientes hoy, cambias hoy, pides perdón a Dios hoy, pides perdón a otros hoy, y ahora sales a ser discípulos hasta que el Señor te llame a su presencia. Iglesia, en su casa, por favor,
padres, prediquen con el ejemplo. Ya tenemos a suficientes hijos con padres que son unos afuera y otros en casa. Con otros hijos eres tan paciente, eres tan amorosa, pero con los tuyos propios no lo haces igual. Cuando tus hijos te oyen criticar a todos en la iglesia, cuando te oyen quejarte de todo lo que te parece mal, que no te llaman para participar en algo, oye, no me consideran para este ministerio, y tus hijos están escuchando todo esto, ¿qué clase de enseñanza bíblica les puedes dar a tus hijos? Nada. Amigos, la iglesia saludable es una iglesia convertida, y una iglesia saludable es una iglesia que no se calla. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a una iglesia? Amigos, una iglesia saludable no puede callarse lo que ha visto y ha oído. Una iglesia saludable crece, madura, se desarrolla, es santa, no perfecta, pero en perfección, siempre esperando el retorno del Rey y mientras expandiendo su reino en la tierra. ¿Cómo puedo concluir este sermón, iglesia? Iglesia, gracias a Dios por 33 años de su misericordia, ¿no es cierto? Sé que muchos están aquí esta noche reflexionando acerca de sus vidas y tal vez podrías pensar, oye, como que este sermón no fue muy de aniversario. Tal vez estás pensando en lo que estoy haciendo y lo que me falta por hacer. Y yo sé que el Santo Espíritu de Dios te está hablando a ti en este momento. Te puedo decir una cosa, no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. El Rey está lleno de misericordia y compasión. El Rey perdona, restaura, revive. Y no importa cómo esté tu matrimonio hoy, no importa lo mucho que le has fallado a tu padre o a tu madre, no importa cuánto has fallado como padre o como madre, no importa lo que has mentido a tus padres o lo mucho que estás adicto a algún pecado, quiero decirte que en Cristo siempre hay esperanza y no hay pecado que no se pueda ser cubierto por la sangre de Cristo. No hay ruptura matrimonial que no pueda ser reconciliada por el evangelio y no hay maldad que no pueda ser borrada. Amigos, yo no sé cómo estás tú esta noche. Tal vez tu matrimonio está al borde del divorcio, o tal vez llevan mucho tiempo durmiendo ya en camas separadas, o bien tal vez llevas mucho tiempo viviendo en una doble vida, pero con la autoridad que nos da las Escrituras te puedo decir, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Ese es el evangelio del reino. El día de salvación es hoy. Sé salvo, y si ya eres salvo, rectifica tus caminos en las áreas que necesites y produce fruto a 30, 60 y a 100 por uno con la ayuda del Señor, y ahora a expandir su reino hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Oremos. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por estos versos en los que tú nos ayudas a ver que la falta de fruto no es normal, que la ausencia de tu fruto no es lo correcto. Pero Señor, en este momento de confrontación, porque es lo que es, tu Santo Espíritu nos abraza y nos dice: yo soy el padre que corre, como el padre pródigo cuando su hijo llegó. No es el hijo pródigo, es el padre pródigo, que llegó su hijo de fiesta y de gastarse, y fue el padre que corrió hacia el hijo. Y así tú corres hacia nosotros. Señor, te queremos encontrar. Queremos también correr hacia ti, sentir tu abrazo de perdón, pero necesitamos un arrepentimiento genuino, necesitamos una conversión verdadera y necesitamos un compromiso real a dar fruto en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor.